Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Elena Agudo, soy la responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Viesgo y quiero daros la bienvenida a este segundo día del Congreso y aprovecho para expresar mi agradecimiento, yo creo que en mi nombre y en nombre de mis colegas en la mesa y de UNESA, por habernos invitado a participar en este Congreso. Cuando estuvimos comentando cómo estructurar esta mesa, ¿no?, sobre seguridad y salud en el sector eléctrico nacional, en primer lugar os vamos a presentar qué es la asociación, cuál es nuestra historia y, sobre todo, qué es lo que hacemos en prevención. Presentación a cargo de Miguel Sánchez Ariza, de Gas Natural Fenosa. Posteriormente, Raúl Arenas nos va a dar una visión de dónde vemos el futuro de la coordinación de actividades empresariales con empresas colaboradoras, un punto muy relevante en nuestra gestión diaria, y también pues, nos comentará su experiencia dentro de Endesa, de su empresa, en la implementación de algunos proyectos. Y, por último, Antonio Moreno, director del Servicio de Prevención de Iberdrola y presidente del grupo de trabajo que tenemos dentro de UNESA sobre empresas colaboradoras, nos va a presentar un proyecto en el que estamos trabajando y poniendo mucha ilusión para la estandarización de la formación para los trabajadores de empresas colaboradoras en prevención de riesgos laborales. Nada más. Buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Como bien ha comentado Elena, mi nombre es Miguel Sánchez Ariza, soy el responsable de prevención del Grupo Gas Natural Fenosa y estoy encantado de estar una vez más en Granada. Les pido disculpas por mi tono de voz, les garantizo que no es culpa de la noche granadina, lo traigo ya arrastrando de un catarro de toda la semana y espero que me permita pues, hablar estos minutos. No sé si puedes poner la presentación, Elena, por favor. Bueno, yo creo que hablar de seguridad y salud en el trabajo en el sector eléctrico nacional es hablar claramente de un concepto que ahora bueno, pues se habla bastante, que es de cultura de seguridad. Yo creo que las empresas que forman parte de UNESA desde sus orígenes este concepto lo tenían muy claro y también hablar de seguridad y salud en el sector eléctrico va implícito a hablar de UNESA como Asociación Española de la Industria Eléctrica. Bueno, para introducir un poco los conceptos me van a permitir que hable un poco de lo que es la historia de UNESA, ¿no? UNESA fue creada en el año 1944 con el nombre de Unidad Eléctrica S.A. y estaba constituida por 18 empresas eléctricas de carácter regional que estaban atravesando un momento bastante crítico, fruto fundamentalmente de una sequía importante que se arrastraba en esos años y, de alguna manera, unido a un incremento en lo que era la demanda eléctrica y en la necesidad pues, de construir nuevas centrales de generación en un entorno en el que las materias primas resultaban bastante difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una sociedad anónima que surgió con el objetivo de mejorar lo que era la economía de escala de todo el sector, ¿no? Y de conseguir sinergias entre las diferentes pequeñas empresas que lo formaban. Uno de los elementos fundamentales a los que contribuyó esta unión fue el conseguir la interconexión de todos los sistemas eléctricos regionales que eran, de alguna manera, dispersos y la creación de lo que es el actual sistema eléctrico nacional y, de alguna manera, fue operado por UNESA hasta el año 1979. Otro de los hitos relevantes en la historia de UNESA es pues, la entrada en vigor de la Ley 54 del 1997 del sector eléctrico,
en el que, de alguna manera, tiene que dejar lo que es su carácter de sociedad anónima y transformarse en asociación, fundamentalmente porque esta ley introduce elementos tan importantes como lo que es la competencia entre las diferentes empresas que formamos parte de la asociación y, además, dota al consumidor de la capacidad de elegir el suministrador, ¿no? A partir de esta época, pues UNESA se centra fundamentalmente en unificar criterios de carácter sectorial, ¿no? Fundamentalmente realización de estudios y análisis sobre lo que era toda la actividad eléctrica y ya empieza a mirar hacia el resto de países, hacia las interconexiones con otros países. Trabaja en lo que es el análisis de aspectos económicos y financieros, la mejora de las relaciones internacionales con otros países que eran claves para mantener lo que es la continuidad del suministro eléctrico de nuestro país en situaciones complicadas. Y en ningún momento, y desde sus orígenes, pierde de vista todo lo que son los aspectos relacionados con la sostenibilidad, todos los aspectos relacionados con la gestión del medio ambiente y con la gestión de la seguridad y salud laboral de las personas. Las empresas eléctricas de UNESA, desde un primer momento, tenían la prevención de riesgos laborales como uno de sus principales parámetros de gestión, era uno de sus principios básicos. De tal manera que en el año 1964 se crea la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo, la que conocemos como AMIS. Esto fue un hito relevante en estos momentos y, además, tenía un claro objetivo, que era la investigación y la prevención de los accidentes laborales, así como elaborar normas de seguridad y divulgarlas a todas las empresas asociadas y a todo el colectivo que de alguna manera participaba en las operaciones de estas empresas. Quizás estamos en el momento en el que fue más prolijo en la elaboración de normativa y de criterios sectoriales que aplicaban a las diferentes empresas, ¿no? Fundamentalmente, pues, el sector eléctrico, como bien conocéis, uno de nuestros principales riesgos pues, es todo lo que es la gestión del riesgo eléctrico, que no da segundas oportunidades. Y todo lo que se elaboraron diferentes documentos, fundamentalmente documentos en formatos sencillos, en formatos que se pusieran a poner a disposición de los trabajadores que realmente estaban operando las instalaciones, que fueran de fácil asimilación de contenidos relacionados con esta temática, ¿no? Fundamentalmente prescripciones para trabajos en instalaciones eléctricas, prescripciones para la realización de trabajos en tensión, trabajos sin tensión o en proximidad de instalaciones eléctricas, así como diferentes trabajos, prescripciones para la realización de diferentes trabajos mecánicos y diversos, fundamentalmente en instalaciones de generación industrial. Bien, a día de hoy la UNESA está compuesta pues, por Red Eléctrica Española como responsable de todo lo que es la red de transporte en alta tensión del sistema y las empresas que estáis viendo ahí, las empresas asociadas, Iberdrola, Endesa, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa. Yo aquí sí que me gustaría decir que todas estas empresas realmente tenemos muy claro que la prevención de riesgos forma parte de uno de nuestros principios fundamentales de gestión. Podría decir un valor o principio fundamental de gestión. Y, además, es algo que nuestros comités de dirección lo tienen bastante claro y, de alguna manera, ejercen lo que es un liderazgo visible a la hora de gestionar todos los aspectos de seguridad y salud laboral. Otro de los principios que yo creo que nos rigen es que tenemos muy claro, y nuestras organizaciones tienen muy claros, que la prevención es algo que es responsabilidad de la línea operativa. Es decir, el concepto de prevención integrada creo que está implícito en nuestras empresas desde hace mucho tiempo y las unidades operativas asumen como tal el rol de gestionar la prevención en todas las operaciones y en todas las actividades que realizan. A día de hoy, pues, UNESA, lo que es el ámbito de prevención de riesgos, pues se rige fundamentalmente por una comisión sectorial de prevención de riesgos
en la que formamos parte todos los que estamos en esta mesa y alguna otra persona que no ha podido estar con nosotros hoy, de alguna manera son los que marcamos las estrategias o los criterios fundamentales sobre los que hay que desarrollar, pues de alguna manera, diferentes temáticas. Y el modelo de desarrollo claramente es un modelo colaborativo que se basa en un trabajo de carácter transversal, colaborativo y que se desarrolla mediante la constitución de diferentes grupos de trabajo que son multidisciplinares y que de alguna manera se componen de los principales expertos que tenemos en las diferentes empresas en cada una de las materias, de manera que dejamos de lado lo que son nuestros aspectos, digamos, de competencia, de ser diferentes empresas, para compartir lo que son nuestras mejores prácticas, nuestras mejores experiencias y hacerlas de alguna manera aplicables a todo el sector. Fruto de este trabajo colaborativo, pues han surgido en las últimas fechas pues algunos documentos, como son los criterios orientativos de seguridad frente al riesgo eléctrico, adaptados a la evolución de la normativa actual. Se han realizado estudios sobre los efectos biológicos de los campos eléctricos y magnéticos en frecuencia de 50 Hz, que es la que de alguna manera tenemos en nuestras instalaciones. Y algunos documentos que están ahora en proceso de elaboración, como es la definición de un estándar formativo teórico-práctico para trabajadores de nuestras empresas colaboradoras, de alguna manera itinerarios formativos de los que luego Antonio Moreno hablará con más detalle. Uno de los aspectos más de actualidad, que son la definición de una estrategia o de unos criterios de medición de campos electromagnéticos en nuestras instalaciones, y algunos otros aspectos como señalización y delimitación y la mejora de lo que es la protección de la ropa o vestuario laboral para nuestros trabajadores. Bien, por ir acabando, sí que me gustaría darles algunos de lo que son los parámetros macroeconómicos que rigen lo que es la actividad de UNESA, ¿no? UNESA aporta alrededor del 1,9% del Producto Interior Bruto, cerca de 20.000 millones de euros. En el último ejercicio se han producido inversiones de alrededor de 2.000 millones en instalaciones o en, de alguna manera, renovación de nuevas instalaciones existentes. El sector genera alrededor de 182.000 empleos entre directos o empleos indirectos de nuestras empresas colaboradoras o como me gusta a mí llamarlos, nuestros partners de negocio, ¿no? Suponiendo casi el 10% del sector industrial del país. En términos de horas trabajadas, supone casi 50 millones de horas trabajadas por nuestras empresas colaboradoras, ¿no? Y en los últimos años, bueno, pues como viene siendo habitual en sectores como este, el modelo de negocio ha pasado de un modelo que era intensivo en mano de obra propia a un modelo mixto en el que se ha ido reduciendo lo que es la mano de el número de trabajadores participantes en ámbito operativo en nuestras empresas y apoyado por empresas colaboradoras especializadas y en las que realmente uno de los objetivos prioritarios es trasladarle lo que es nuestra cultura de seguridad y hacerlas, de alguna manera, partícipes de nuestro principio de que la seguridad y la salud es una condición necesaria para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad, ¿no? Bien, todas estas acciones, toda esta involucración en el ámbito de seguridad, bueno, pues hay que valorar si realmente ha sido efectiva o no ha sido efectiva. Y realmente los datos que manejamos pues nos dicen que bueno, algo habremos hecho bien. Tenemos que seguir trabajando, lógicamente, porque esto es un día a día, no se puede en ningún caso bajar la guardia, pero es importante decir que desde los años 80, que estábamos en índices de frecuencia de 2 dígitos y casi llegando a un índice de frecuencia de 20, a el índice de frecuencia que manejamos en los últimos 3 años, que está por debajo del 2, pues ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo, tanto de UNESA como de las empresas asociadas, para conseguir
optimizar lo que es la realización de los trabajos en condiciones seguras, buscando una normalización de las actividades, buscando una disciplina operativa que evite los atajos, puesto que el riesgo eléctrico todos saben que no da segundas oportunidades. Y también es importante indicar que la accidentabilidad mortal se ha reducido a mínimos históricos, el accidente cero mortal cada vez está más cerca. Llevamos 7 u 8 años en los que prácticamente en todos estos años hemos mantenido la accidentabilidad mortal a cero y así queremos seguir. Y, lógicamente, no solo hay que mirar hacia adentro, sino también mirar a aquellos sectores que pueden realizar o que pueden tener actividades de similares riesgos, ¿no?, en cuanto a nivel de criticidad. Y decirles pues, que los resultados de UNESA, comparándolos con los sectores como la industria y la construcción o el suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionados, nos indica que estamos haciendo las cosas relativamente bien y que vamos en el buen camino. Y, lógicamente, pues la intención de UNESA, y así lo venimos haciendo, también es compartir nuestra experiencia en el ámbito de prevención con otros sectores afines, pues como pueden ser el de las telecomunicaciones, el del agua, el del gas, etcétera, etcétera. Y yo creo que para una pincelada de lo que es la historia de UNESA y cómo hemos evolucionado, pues daría paso ya al siguiente ponente. Gracias, Miguel. Raúl, por favor. Pues buenos días, yo soy Raúl Arenas, vengo en nombre de Endesa. Endesa es una empresa que, como nos ha comentado Miguel, pues está dentro de UNESA. Y yo, en la presentación de hoy, que teníamos que hablar respecto a la coordinación de actividades empresariales, a la participación de empresas colaboradoras, podía enfocar la presentación desde una manera analítica, viendo qué hacemos o qué no hacemos dentro del Real Decreto 171 o del 1627, pero creo que sería mejor hablar un poco de qué otras cosas se pueden hacer para pasar fundamentalmente de lo que veníamos considerando hasta hace unos años, que era trabajar con empresas contratistas, a trabajar con empresas colaboradoras. Endesa, como nos ha comentado Miguel, y cualquier empresa del grupo de UNESA, estas empresas eléctricas son unas empresas muy grandes, empresas que vienen marcadas por una tradición pues de un montón de años, y son empresas un poquito rígidas. Lo cierto es que con la digitalización, con las nuevas tecnologías, estas empresas tienen que ir cambiando poquito a poco y tenemos que irnos moviendo. El tema de las empresas nuevas que están apareciendo, que están empezando a comernos un poquito la parte del mercado de distribución y de comercialización. Están apareciendo empresas que hacen que nosotros tengamos que pensar que sería bueno posicionarnos en una modernización mayor. El tema del coche eléctrico, el tema de muchas novedades que están apareciendo y que son novedades disruptivas que probablemente en los próximos años harán que nuestras empresas hayan cambiado completamente. ¿Qué hemos hecho en UNESA? Hemos pasado de una contratación, de un nivel de actividad de un 60% de trabajos que hacíamos con personal propio, hemos un 30% de trabajos con personal propio y aproximadamente un 70% de trabajos con empresas colaboradoras, empresas que nos ayudan a participar, a trabajar en nuestra actividad. Hemos pasado completamente de un modelo defensivo, de un modelo garantista, burocratizado y poco ágil, hemos pasado a una coordinación muchísimo más avanzada, queríamos decir, no en todos los aspectos, pero pudiera ser que las empresas ahora mismo
estamos haciendo una serie de cosas para tratar de cambiar completamente la posición de la manera que hemos visto las actividades con nuestras empresas contratistas. Hemos pasado de dominar y de controlar un montón de información en papel, mucha información de empresas de trabajadores. Hemos pasado a lo que llamamos una declaración responsable, que consiste pues en creernos un poquito no creernos, ceder lo que es la responsabilidad de los trabajos, ceder la responsabilidad la responsabilidad de las acciones hemos pasado de un modelo defensivo, burocratizado, a un modelo completamente más amigable, en el cual las empresas contratistas nos garantizan de que cierta documentación está en el sistema, está operativa y... No puedo seguir. Bueno, pues voy a intervenir yo ahora con la última parte de la presentación, y si en este tiempo de mi intervención Raúl se encuentra, pues completa la suya. Bueno, precisamente dentro de ese futuro en el que el sector eléctrico, UNESA, está trabajando para no solo potenciar la formación ya interna de nuestros trabajadores, pero sobre todo la de las empresas colaboradoras nuestras, y para también facilitar todo el proceso del control administrativo de lo que es la coordinación de actividades empresariales, que, como Raúl citaba, los dos reales decretos fundamentales, el 171, que desarrolla la coordinación de actividades con carácter general para todas las empresas, y el 1627 para lo que son obras de construcción. Esa coordinación de actividades empresariales, todos, evidentemente, todas las empresas que aquí estamos, el sector eléctrico en España básicamente son 6 empresas, y luego, evidentemente, todas nuestras empresas colaboradoras, y de las 6 empresas estamos aquí 4 representadas en esta mesa. Y como se pueden imaginar ustedes, pues somos empresas que estamos en el mismo sector, que tenemos el mismo negocio, que tenemos unas instalaciones muy parecidas entre nosotros, que tenemos unas actividades también muy similares, que tenemos unos procedimientos de trabajo pues prácticamente comunes, que utilizamos unos EPIs similares, que tenemos los mismos riesgos, que la mayoría de nuestras empresas principales de colaboración son comunes también, trabajan con todos nosotros. Pues, sin embargo, pese a esa gran unidad de acción y de hacer las cosas muy parecidas todos, hasta ahora, en la hora de contratación de servicios, de trabajos, pues cada empresa contrataba de acuerdo con sus pliegos de condiciones, con sus estándares de contratación, en definitiva, pues con unas políticas que al final veníamos a pedir el 90% lo mismo, pero de formas distintas. Entonces dijimos, hará un año, en el grupo de trabajo de UNESA, en la convención sectorial, crear un grupo de trabajo que precisamente tratase de unificar, estandarizar
todo lo que pedimos a nuestras empresas colaboradoras, de tal forma que dé igual qué empresa solicita su contribución, porque todas les vamos a exigir lo mismo, en las mismas formas, bueno, si no el 100% de las cosas, porque siempre cada empresa puede pedir algo diferente, pero bueno, el 90 o el 95% que sea estándar, que todos sepan lo que se les va a pedir y de la misma forma. Con eso vamos a ganar una serie de ventajas que veremos ahora enseguida y que enumeraré muy rápidamente, pero básicamente lo que vamos es a fortalecer los aspectos de formación que nos parecen fundamentales y sobre todo vamos a eliminar pues, trabas administrativas, burocracia, papeleo, porque vamos a compartir los mismos datos, la misma información y además a través de sistemas informáticos ágiles y amables que nos van a estar evitando permanentemente, pues ahora yo te doy unos procedimientos, tú me contestas, tú me das un plan de acción en prevención, porque todo eso lo vamos a tener unificado y compartido. Bueno, pues entonces ese proyecto se pone en marcha ahora un año por un grupo específico en el que estamos todas las empresas que conformamos el sector, todas las empresas de UNESA. El objetivo, pues sintéticamente, estandarizar una serie de requerimientos y de requisitos comunes y establecer niveles, por ejemplo, en el tema de la formación, que es clave, porque piensen ustedes que en el tema de la formación, por los riesgos inherentes que tiene el sector eléctrico, aparte de todas las obligaciones de carácter de capacitación y formación que con carácter general la legislación establece pues, para cualquier empresa de corte industrial, nosotros tenemos en el sector eléctrico un Real Decreto concreto, el 614 del 2001, que nos establece que determinados trabajadores nuestros tienen que tener unas cualificaciones específicas, concretas y con unos programas definidos. Y aparecen figuras como el personal autorizado, el personal cualificado o el personal homologado, que no aparecen con carácter general en otras disposiciones o en otros sectores de actividad. Para tener una potencialidad y la garantía de que todas nuestras empresas colaboradoras, su personal, su equipo humano, va a cumplir esos requisitos, va a tener esa formación, dijimos, pues vamos a dejar claro qué formación queremos, exactamente qué se les va a pedir, quién va a certificar esa formación, qué centros de formación la van a impartir, para ir unificando entre todos, porque de esa unidad vamos a obtener muchos beneficios y sobre todo eficiencias y sin duda alguna economías de escala, ¿no? Bueno, pues entonces, objetivo fundamental, estandarizar lo que todos venimos pidiendo de forma parecida pero no igual, y obtener homologaciones o certificaciones que acrediten que esas empresas y su personal van a cumplir esos mínimos que todos vamos a exigir. El alcance, pues todas nuestras empresas colaboradoras. Nosotros, como decía Raúl o Miguel, hemos durante años, empresas contratistas, hoy en día nos parece más preciso y hasta más, yo creo que real el considerar las colaboradoras, porque en definitiva en estos años lo que se ha ido es transfiriendo actividades que solíamos hacer nosotros con personal propio hacia ellos, luego son actividades nuestras y por lo tanto la colaboración de ellos es indispensable porque si no, no cumpliríamos los fines que tenemos como empresas. Beneficios, de una forma muy resumida, pues evidentemente vamos a mejorar una eficiencia de gestión, porque todos vamos a manejar los mismos criterios, los mismos documentos, los mismos requisitos. Aumentaremos la calidad del proceso porque esa formación va a estar certificada, va a estar perfectamente definida, va a estar perfectamente controlada. Reduciremos lógicamente, porque siempre tendrá un efecto, aunque no lo podamos medir a lo mejor de una forma directa, pero es obvio que si potenciamos, aseguramos la formación es un elemento clave y la experiencia a la hora de la accidentalidad. Si potenciamos esos aspectos, además en sectores que a veces pues tienen una evolución de plantilla rápida porque se adaptan al territorio o a la zona, pues si conseguimos garantizar que cualquier persona que trabaje en nuestras instalaciones y en nuestros riesgos tenga esa capacitación, pues no solamente será más eficiente su trabajo, sino que aseguraremos menos riesgos y por lo tanto indirectamente se reducirán los accidentes.
todo lo que estandarizas, todo lo que tiene economía de escalas, todo lo que unificas, implícitamente va a tener unos ahorros de coste en tiempo, en dinero. Y una mayor seguridad jurídica, porque todos vamos a tener las mismas reglas del juego y certificadas. Si un día hay un fallo, evidentemente, pues ese fallo tendrá alguna causa, un origen, evidentemente habrá habido algo que no ha salido perfectamente como todo está planificado, deseable, y habrá un accidente. Pero, sin embargo, tendremos unas garantías jurídicas de que todo el proceso estaba debidamente delimitado, concretado, certificado, en concreto, sobre todos esos aspectos de formación que siempre que hay un accidente son un elemento clave y que la Inspección de Trabajo solicita, como es lógico. Básicamente, el proceso de esta homologación de la formación, hemos definido, ya está realizada la primera fase en lo que llevamos de este año, es decir, la definición de los contenidos de formación básica que vamos a pedir a todos los trabajadores y a todas las empresas colaboradoras en determinados riesgos. Luego, en la próxima transparencia veréis que nos hemos centrado inicialmente en los 5 riesgos principales que tenemos en el sector. A continuación, estamos ya empezando a ver cómo establecer los criterios de homologación para que sea una homologación oficial de UNESA, basada en una homologación o certificación de los contenidos formativos, en la selección y homologación de los centros formativos donde se va a impartir esa formación para todas nuestras empresas colaboradoras, y también de, al final, quién va a certificar y garantizar la calidad de todo el proceso. Pues una institución de tipo, como puede ser AENOR, por citar alguna, pero que evidentemente pues, podría ser cualquiera de las entidades que pueden certificar en España procesos, sistemas de gestión, etcétera, etcétera. Y, por último, en la fase tercera, que yo no sé si el año que viene, en el 2018, estaremos ya en condiciones, ese sería el objetivo deseable, de poder empezar a implantar estos criterios. Nosotros, en la última reunión del grupo que tuvimos, invitamos ya a una representación de empresas colaboradoras, de las más importantes que tenemos en el sector y de las que trabajan para todos nosotros. Y la verdad es que el proyecto no solo les pareció muy interesante por todos los beneficios que se derivan de él, por toda la simplificación, por toda la clarificación y por todo, evidentemente, eso de decir, hombre, pues no vamos a trabajar, digamos, con los caprichos de cada empresa. La palabra capricho ya me la entendéis en qué sentido, porque lo que tratamos es de cumplir la ley y la ley no es caprichosa. Pero por lo menos lo que vamos a tener es una voz única, un interlocutor único, porque en definitiva, sea la empresa que sea, nos va a pedir prácticamente lo mismo. Y eso es algo que valoraron en positivo y que dijeron, pues ya nos parece que ha sido un acierto enorme vuestra iniciativa, contar con nuestro apoyo y, evidentemente, cuando este proceso esté ya más detallado, finalizado, no solamente consultaremos a una muestra representativa de empresas colaboradoras, sino que lo haremos extensivo a todas para conocer su opinión o integrar cualquier aspecto de mejora que puedan sugerirnos. Y, por último, para terminar, y como creo que esta mesa sí está ajustándose a los tiempos, esto es un esquema de lo que serían los 5 riesgos, realmente son 4, fundamentales, y luego el tema de primeros auxilios, que también por legislación estamos obligados, pero es que además, aunque no lo estuviéramos, va de suyo por la tipología de riesgos que tenemos. Nuestros riesgos fundamentales, no tanto cuantitativos, que como bien decían, afortunadamente ya no tenemos accidentes graves eléctricos, como sería lo lógico, que tenemos una enorme cantidad de personas trabajando con la electricidad, pero no en baja tensión, en alta tensión, en 220.000 voltios, a veces trabajando en la propia tensión, no sin quitar tensión, porque si no dejaría sin servicio pues, a las ciudades o a las poblaciones. Es decir, en definitiva, los riesgos fundamentales nuestros y que siempre han sido nuestro centro de atención es el riesgo eléctrico, como obviamente no puede ser de otra forma, los riesgos de caídas de altura, tenemos mucha gente trabajando en altura, no solo en nuestras líneas de distribución o cuando hay averías o abajo cero o en la nieve o en la montaña, es decir, tenemos unos riesgos importantes en esas condiciones de viento, de inclemencia, pues que hay que reparar una avería porque si no, pues eso, estaríamos sin luz.
otros riesgos que los tenemos todos y que son los riesgos que hoy en día yo creo que coinciden en todos los sectores de actividad, que son los riesgos de seguridad vial, los riesgos de conducción. Nuestros trabajadores conducen una enorme cantidad de kilómetros y no solo siempre por buenas carreteras, sino que a veces vadean ríos, tienen que subir montañas con terrenos, hay que hacer un aprendizaje en ese tema, pero también es un riesgo que nos preocupa por su gravedad y este sí, porque tiene una mayor incidencia en número de accidentes. El caso de nuestros trabajos en recintos confinados, en recintos subterráneos, en galerías de cable, que también es específico, bueno, no específico, pero quiero decir que lo tenemos de una forma manifiesta en nuestras actividades de sector, pues es otro de los elementos que hemos considerado muy importante, porque también a veces hay que tener en cuenta no solo evitar el accidente, sino si se produce, cómo se rescata de una instalación, por ejemplo, un señor que se quede colgado en una torre o en un centro subterráneo y los primeros auxilios y la evacuación, etcétera. O sea que hay que tener la visión de que no pase nada, pero si pasa, tener previsto todas las actuaciones posteriores de rescate, primeros auxilios, evacuación, etcétera. Y, por último, esa etapa de primeros auxilios hasta que lleguen las asistencias sanitarias, pues que todos nuestros trabajadores tienen una formación importante en primeros auxilios que en muchas ocasiones han puesto al servicio no de un trabajador eléctrico, sino de un ciudadano que ha tenido un problema. Pasaba por cerca un empleado nuestro con esos conocimientos y hasta que ha llegado el 112, pues a lo mejor le ha podido salvar la vida haciéndole una respiración artificial y, en definitiva, que creemos que esa formación de primeros auxilios es útil incluso más allá de lo que es la propia actividad de nuestro sector. A su vez, cada riesgo en función de las actividades, ya habéis visto que os decía antes que tenemos que tener personal autorizado, personal cualificado, personal homologado y, por lo tanto, comunicados por escrito a cada una de esas personas, esas capacitaciones. Tenemos distintos módulos de distintas horas de intensidad o de contenidos en función del tipo de actividad que van a desarrollar. No me voy a extender ahora, pero en efecto podemos pasar desde una formación básica elemental, pues poco menos que básica, a una mucho más completa, pues a lo mejor para un riesgo pues de 24 horas, es decir, quiero decir, dedicados a ese tipo de actividad. Bueno, en definitiva, hemos estandarizado lo que creemos que es necesario y vamos a seguir trabajando. Yo creo que en el horizonte de un año pasaremos de las musas al teatro, es decir, pasaremos de esta concepción, de esta idea, que yo creo que es muy positiva en todos los aspectos de reforzar la formación, simplificar la coordinación de actividades empresariales y aumentar eficiencia y quitar burocracia, pues esperemos que en una próxima ocasión o para los próximos años les podamos decir que esto ya es una realidad y no solo un proyecto. Pues nada más, muchísimas gracias por mi parte y no sé si tú, Raúl, sí, por favor. Sí. Gracias. Pues nada, oye, perdonad, espero que se me haya pasado ya. Lo que trataba de contar aquí era el cambio de mentalidad que hemos pasado de considerar empresas contratistas a empresas colaboradoras. ¿Qué cosas hacemos con nuestras empresas? Ya no queremos hacer la política de solamente reunirnos con ellos cuando tengamos un accidente para proponerles algún tipo de sanción o algún tipo de reprimenda. Queremos hacer muchas más cosas con ellos. Y aquí, pues las empresas eléctricas estamos en diferentes grados de avance, pero todos en el mismo bando. Hacemos jornadas de concienciación con los contratistas, nos sentamos con ellos, les explicamos perfectamente cuáles son nuestros procedimientos de trabajo. Les pedimos opinión acerca de qué es lo que ellos consideran que podemos mejorar para seguir trabajando juntos. Hacemos safety walks con ellos, visitamos las obras y también hacemos pues, muchas reuniones de seguimiento en las cuales no pretendemos en ningún caso llegar a sancionar o llegar a hacer alguna reprimenda a nuestras empresas colaboradoras. Hemos pasado de un modelo, como comentaba, defensivo garantista en el cual solicitábamos cualquier tipo de documento, información y lo teníamos en nuestras bases de datos, que eran
amplísimas, nos gastábamos un montón de dinero en tener la información actualizada mes a mes de todos los empleados, todos los cursos que había realizado, todas las caracterizaciones, y hemos pasado a un sistema en el cual, y aquí las empresas hay algunas que están más avanzadas que otras, pero yo creo que al final todas estaremos un poco en el mismo lado. Hacemos inspecciones en campo para control visual, hacemos observaciones de comportamiento, esto es una novedad importante. ¿Por qué? Porque en las observaciones de comportamiento tratamos de analizar junto con nuestras contratas qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos hacer para que la prevención y la seguridad vayan mejorando sin la necesidad de que cualquier cosa que vaya mal te voy a castigar. Esto es una diferencia importante respecto a las inspecciones que hacemos, también un montón de inspecciones todos los días, pero en las inspecciones sí que puede haber una sanción. Sin embargo, en las observaciones de comportamiento lo que tratamos de hacer es decirles a los trabajadores propios y contratistas cómo es nuestra visión y cómo se deberían de hacer las cosas para que al final tengamos accidentes cero. Tenemos también un sistema de calificación de proveedores. Todas las empresas de UNESA, incluidas también algunas otras del sector energético, pues estamos todas dentro de un sistema de calificación, por lo cual cualquier empresa contratista, cualquier empresa que quiera acceder a un contrato, a una licitación de cualquiera de estas empresas, se hace la inscripción en este registro y dependiendo de la actividad a la cual vaya a salir la licitación, automáticamente se le presentan. Un poco avanzando en esta idea, no queremos solamente tener a las empresas en un catálogo grande, sino queremos diferenciar cuáles son las mejores empresas y de las malas empresas. Entonces, a lo largo de la vida de los contratos vamos analizando a las empresas en diferentes puntos de vista. Uno es el de prevención, otro es el de calidad, otro es el de la puntualidad de los servicios, y con eso y con una serie de inspecciones vamos haciendo unas puntuaciones y sacamos unas notas trimestrales. Aquellas empresas que un trimestre no alcanzan el valor mínimo esperado, no pasa absolutamente nada, pero si a partir del tercer trimestre alternativo o el segundo trimestre consecutivo no alcanzan esos mínimos, pues se les exige que hagan un plan de acción para completar sus excelencias en prevención y que demuestren que quieren seguir siendo contratistas de nuestras empresas. ¿Qué hitos clave tenemos para conseguir esto? Obviamente, nuestras empresas son empresas que tienen una estructura muy grande, tienen una historia de muchos años y hay una manera de hacer las cosas que en todos estos años ha ido creando pozo en las empresas, en las personas. A través de la modificación de la normativa necesitamos conseguir llegar al convencimiento de estas personas de que la nueva metodología, el nuevo sistema de trabajo es mejor que el anterior. Esto obviamente se tarda tiempo en conseguir que las personas, es decir, la resistencia al cambio en algunos casos es grande, pero entendemos que las mejoras normativas que estamos introduciendo a largo plazo y a medio plazo serán buenas, serán óptimas y al final obtendremos todos no solamente una reducción de costes y una mejora de eficiencia, sino que también obtendremos obviamente una mejora en todos los aspectos, incluidos los de la prevención. Es necesario tener una unificación del servicio de revisión documental, es decir, no vale tener en una empresa diferentes ámbitos que tengan el control de la revisión documental. Es muy bueno que un solo departamento, una sola unidad, una sola dirección general o como sea la que tenga el control de esta documentación, y ese control puede estar externalizado a través de un tercero o no, eso dependiendo de las empresas, del modelo de gestión que tenga. ¿Qué es los beneficios que nos aporta esto? Pues tenemos un control de acceso total a los trabajadores, tenemos en tiempo real qué trabajadores están en condiciones de trabajar con nosotros, tenemos todas las maquinarias puestas al día, hay controles en los cuales con un lector digital puedes entrar y
escaneas un código de barras, escaneas un código QR y sabes perfectamente si ese equipo de trabajo está dado de alta, está en condiciones de ser utilizado o no. Fruto de todo esto, un futuro a corto plazo podría ser, de hecho ya lo es, en nuestra empresa estamos haciendo un piloto, a obtener el carnet de colaborador, lo que hemos llamado carnet de colaborador, que de momento sería carnet colaborador de una empresa, pero que a lo mejor en el futuro estas personas, estas empresas que están autorizadas para trabajar en riesgo eléctrico, que están autorizadas para trabajar en algunas actividades, pues lo pudieran estar no solamente para una empresa, sino para más. Como Antonio nos ha comentado hace un momento, pues el proyecto de formación de empresas colaboradoras es el primer paso. Podría haber alguno más. Este carnet de colaborador nosotros ahora mismo lo tenemos implantado en proyecto piloto en una zona y consiste fundamentalmente con toda esa información que hemos tenido actualizada en tiempo real en nuestras bases de datos. Sabemos exactamente cuando vemos a un trabajador que está en un tajo, si tiene la formación adecuada, si los EPIs que tiene que tener, y luego podemos constatar que efectivamente esos EPIs son los que está llevando él. Sabemos las actividades a las cuales está desarrollado, a las cuales está autorizado. Sabemos si tiene, no sé si trabaja en media tensión, en alta tensión, si está calificado como agente de descargos, como cualquier tipo de actividad. Y esa toda información no solamente la tenemos disponible para la empresa principal en este caso, sino que también podría estar disponible, y de hecho puede estar disponible y lo está, para las empresas colaboradoras. Es decir, no solamente es un beneficio para la empresa titular, sino que también las empresas colaboradoras se sirven de este repositorio de datos para poder acceder a la información de las empresas. Este sería el siguiente proyecto, o uno de los siguientes proyectos que en UNESA miraríamos de hacer. Gracias. No sé si estamos con tiempo para hacer unas preguntas. Son ahora mismo por mi reloj las 10, puntualidad inglesa, así que bueno, me chivan que yo creo que estaréis todos también deseosos que vamos a parar para tomar un café según el programa. Gracias, buenos días a todos.